Con el ingeniero Jorge Polanía. Hoy voy a explicar la filtración de la salida de un circuito rectificador de onda completa, tal como se observa en la figura, compuesta por dos diodos, el capacitor y la resistencia de carga. Aquí está la señal de salida, aquí está la rectificación completa, y la salida del filtro, pues este ripple o rizado que tenemos ahí, que tiene un valor de V sub A y tiene un voltaje máximo de salida que se llama V0 máximo. Aquí está la resistencia de carga, que es 10 kilo ohmios, el capacitor, que es 20 microfaradios, la frecuencia y el voltaje de conducción del diodo, que es de silicio, y por eso es 0,6. El voltaje pico de la entrada es 10 voltios. El voltaje de salida es la entrada menos VF, que es obvio. Esta salida es la entrada menos el voltaje de conducción del diodo. Otra ecuación es que es el ripple. Su voltaje es la corriente sobre 2FC. También que el voltaje de salida en corriente continua es V0 máximo menos VA medios. O sea, es V0 máximo menos la mitad de esto. Y el voltaje también de corriente continua de salida, pues es la corriente por la resistencia, por ley de Ohm. Con este comando resolvemos el cálculo de la corriente, del ripple y del voltaje de salida, con las tres ecuaciones que enunciamos anteriormente. Aquí a la corriente la multiplicamos por 1000 simplemente para obtener la corriente en miliamperios. Entonces, este ejercicio resuelto en MATLAB me dice que el voltaje de salida de corriente continua es 9.2 voltios y que el ripple, o sea V sub A, es 0.38 voltios. Bueno, ahora vamos a simular para comprobar esos datos. Vamos a simularlo en CineScape mediante este diagrama que se ha resuelto. Entonces aquí tenemos las fuentes de corriente continua para que ataque este diodo y la otra fuente que va a atacar este diodo. Estas fuentes tienen un valor pico de 10 y una frecuencia de 60 Hz como lo hemos considerado. El diodo tiene como parámetros un voltaje de 0,6 voltios, una resistencia de 1 ohmio, resistencia de conducción, y una conductancia inversa de 1 por 10 a la menos 5, este es Siemens o Mohs. Bueno, estas son las características de este diodo como de este diodo. Aquí está la tierra, que está en el punto medio. Aquí está el capacitor, que dijimos que era de 20 microfaradios, o sea 20 por 10 a la menos 6. La resistencia, que es de 10K, o sea 10, y la unidad en kilo ohmios. Tenemos el sensor de voltaje para medir el voltaje. Bueno, esos elementos los encontramos en la librería de CineScape. O sea, en esta librería, aquí encontramos en la parte eléctrica, encontramos los elementos eléctricos. Mira, de ahí vamos a utilizar el capacitor, el diodo, la tierra y la resistencia. Y en los sensores vamos a utilizar el sensor de voltaje. Y como fuentes, pues un voltaje de corriente alterna, este que dice fuente de voltaje AC. Entonces ahí tenemos nuestro modelo. Hay que agregar este bloque que se llama Solve Configuration y este convertidor que es un elemento que me convierte bloques de CineScape, que es PS a Simulink, porque esto para poder conectar estos bloques.
El scope y el display pues lo encontramos en Simulink, en esta parte. Aquí en Syncs, aquí estamos, vea, el scope y el display. Y el otro bloque que consideramos es este bloque, que es para hallar el valor promedio, o sea, min, el valor promedio de una señal, o sea, el voltaje de corriente continua o corriente directa. Ese bloque lo encontramos en esta parte también de Cinescape, en esta parte eléctrica. Aquí encontramos, vea, sistemas de potencia especializada. Aquí tenemos en sensores y medidores, tenemos este medidor. Este sería para medir la corriente continua y este bloque es para medir la corriente alterna, pero vamos a utilizar solamente este. Entonces, ya configurado el sistema en Simulink y Cinescape, pues se simula aquí en RON, y vamos a utilizar, como la frecuencia es de 60, entonces el periodo es 1/60. Te vamos a utilizar como 4 ciclos, por eso le coloqué tiempo de simulación 4/60. Eso me da estos resultados. Y aquí está la filtración completa. Este es el ripple o rizado, que corresponde a la diferencia entre este punto y este punto, que me le da la diferencia entre los ejes. Ese punto entre el eje 1 y el eje 2, aquí está el delta Y, me dice 389 milivoltios, quiere decir como casi 0.38, 39 voltios. Observemos el cálculo teórico en MATLAB, me dice que V suave 0.38, o sea que concuerda. Y miremos ahora el voltaje de corriente continua de la salida, que por MATLAB me dio 921, y ahorita simulando me da 9.19, o sea prácticamente 9.2. O sea, ahí concuerda los resultados de la simulación con el cálculo realizado en MATLAB. Bueno, eso es todo, muchas gracias.